Pues bienvenidos al programa nuevo Aprendiendo a Pensar, el programa número 38 ya. Estamos aprendiendo cada día mucho de los jugadores con los que os presentamos partidas, y hoy va a ser un jugador que quizás no conozcáis mucho, Richard Reti, pero fue un jugador que consiguió ganar, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Capablanca, que fue campeón del mundo indiscutible, llevaba 8 años sin perder una partida, podemos imaginar eso, y llegó Richard Reti y ganó la partida. Además, ¿sabéis con qué le ganó? Con una apertura que había inventado él, una apertura que se sigue haciendo hoy en día, la apertura Reti. Así que Richard Reti, bueno, tiene una historia también detrás, fue nieto de un pintor famoso, Elías María Reti. Los que conozcáis un poco de pintura pues lo conoceréis, y bueno, hablaremos también a lo largo del programa y de otros que hagamos un poquito de su historia personal, porque era un jugador, siempre estaba sonriendo, un jugador muy combinativo, muy agresivo en el tablero, tenía mucho miedo a los coches. En aquella época, estamos hablando del año 1000, él empezó a destacar en la primera década y la segunda de 1910-1920, cuando era un jugador fuerte. De hecho, la partida que vamos a ver hoy se jugó en 1920 en Ámsterdam, y él tenía pavor a los coches, no había mucho en aquella época, y son pequeñas anécdotas de este jugador que ahora vais a disfrutar de él y vais a conocerlo un poquito más en profundidad. Vamos a ver esta partida que jugó Max Euwe, que llegó a ser campeón del mundo, contra Richard Reti, Ámsterdam 1920. Bien, pues Richard Reti inventó una apertura, como hemos dicho, con la que ganó a Capablanca después de 8 años imbatido, que es esta jugada. Caballo F3, no se llama la apertura Reti a partir de aquí, un poco más adelante. Pero la idea es caballo F3 para que las negras no puedan jugar E5, que es una de las jugadas más habituales que se hacen, y ocupa el centro con D5. Y una vez que le hemos obligado a hacer D5, fijaros qué jugada más interesante, C4. Nos dejamos comer ese peón, con idea de que al final ni ha podido coger el centro con el peón E, y cuando lo ha cogido con el D se lo quitamos, para que cuando se desvíe, fijaros cómo ocupamos nosotros el centro y podemos recuperar el peón. Con esa apertura le ganó a Capablanca después de 8 años imbatido. Es una pequeña anécdota que digo para que conozcáis a este jugador, Richard Reti. Lo que pasa que en esta partida que vamos a ver, él conducía las piezas negras y las conducía contra Max Euwe, un jugador que en este momento tenía 19 años, pero más tarde llegó a ser campeón del mundo. Un jugador muy educado, un jugador que llegó a ser matemático, profesor de matemáticas, y llegó a ser campeón del mundo. Solamente durante un año, porque le quitó el título Alexander Alekhine, ¿no? Alekhine lo puso en juego con Euwe, perdió, pero luego Euwe le dio la revancha, no como solía hacer Alekhine, que cuando quedaba campeón del mundo daba la revancha a muy poquita gente y muy escogido. Se la dio a Max Euwe, pero terminó perdiendo, y al año siguiente le volvió a recuperar el título. Una persona muy educada, con muchas anécdotas en el ajedrez, de una persona muy caballerosa. Aquí tenía 19 años y se estaba enfrentando nada más y nada menos que a Richard Reti, uno de los mejores de aquella época, a un match a 4 partidas. Pues bien, vamos a ver esta primera partida en la que Reti pasa por encima de Max Euwe. Era un chaval con 19 años, sabía que iba a perder prácticamente todas las partidas, pero no de la forma que la perdió, porque Richard Reti hizo una inmortal, lo que llamamos una partida inmortal, que pasó a la historia porque las negras se dejaron comer las 2 torres en sus casillas iniciales para terminar dando mate a las blancas. Pero ¿sabéis qué es lo más curioso? Que en la segunda ronda de ese match cambiaron colores, ahora Reti era las blancas, Euwe las negras, y Reti volvió a ganarle a Euwe, al pobre chaval de 19 años, le volvió a ganar, ¿sabéis cómo? Sacrificando las 2 torres en sus casillas iniciales y dándole mate. No ha ocurrido jamás en la historia que 2 partidas consecutivas de 2 mismos jugadores hayan terminado así, con algo tan difícil de hacer, que es dejarte comer tus torres para alejar la dama contraria y usar la tuya rápido para conseguir dar mate. Eso pasó en las 2 partidas que vamos a ver hoy y la de mañana, así que os animo a que estéis muy pendientes, porque una no se entiende sin la otra. Podemos imaginar la cara que se le quedaría a Max Euwe cuando le ganó las 2 partidas de la misma forma. Espectacular. Vamos a ver la primera. Reti llevaba negras, empezó con E4 y E5 jugó Richard Reti, caballo F3 jugó Max Euwe, caballo C6 jugaron las negras.
Alfil C4, una apertura, puede ser la apertura italiana, si las negras jugaran C5 o gioco piano, como se suele conocer, o por ejemplo la apertura, la defensa de los dos caballos, que esa fue la que realmente jugó Reti. Aquí hay una opción que es jugar D4, o sea, perdón, caballo G5 atacando al peón de F7 con dos piezas, y parece que las negras no tienen prácticamente defensa del peón F. Si os fijáis, en muchas partidas de aficionados ocurre. De hecho, en muchas ocasiones le decimos a nuestros alumnos: tened cuidado que el caballo no se incorpore aquí porque está la dama, así que sacad antes el alfil porque no se puede incorporar, y ya luego sacáis el caballo, porque cuando intente incorporarse para daros este doble famoso que acabamos con muchas partidas de aficionados, pues ya os podéis enrocar y no puede hacer nada. Pero porque hemos sacado primero el alfil y luego el caballo, no al revés. En este caso, ¿qué ocurrió? Que Reti sacó el caballo primero, así que Max Euwe tuvo la oportunidad de jugar caballo G5 y atacar el F7. ¿F7 no se puede defender? Pues sí, evidentemente hay una forma de defenderlo, y Reti por supuesto lo sabía. No se puede decir que esta jugada sea un error. La forma de defenderlo es taponar a ese alfil para que no ayude al caballo a entrar. ¿Qué pueden hacer las blancas? Pues tomar ahora, y cuidado, porque si tomas con caballo, que de nuevo parece que está interrumpiendo ahí y que no va a pasar nada, las blancas pueden hacer este espectacular sacrificio que hemos visto también en algunas partidas, y sacar la dama atacando con un doble y destruyéndote todo, porque tendrías que jugar rey E6 para defender. El rey en el centro del tablero está muy expuesto. Así que aquí parece que esta línea es muy peligrosa para las negras, el jugar con el caballo aquí, que las blancas se incorporen y jugar D5. Parece muy peligroso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando te toman aquí hay una línea muy buena para las negras, la mejor, que no es tomar aquí, sino hacer esta jugada intermedia, que tocamos al alfil y ya luego sí podremos comer el peón. Porque si nos dan este jaque podemos interponer esta jugada, y si os fijáis, después de los cambios el alfil ya no puede regresar aquí, ya no hay ataque en F7, se tendría que ir muy lejos, y ahora empezamos a expulsar las piezas enemigas. Además, fijaros de qué forma. Fijaros de qué forma. Es absurdo, ¿no? Van ganando un peón, es cierto, las blancas, pero fijaros la posición que se quedaría. Digo todo esto para que veáis que Richard Reti, cuando juega esta apertura, la defensa de los dos caballos, no es que sea una jugada mala, sino para que veáis que efectivamente cuando se estudia apertura hay refutaciones y nadie nos puede sacar ventaja fácilmente. Aquí caballo F6, perfectamente jugable, y si se hace caballo G5, pues está esta maniobra que hemos visto para refutar la entrada aquí. Por eso Max Euwe, que también lo conocía, pues no jugó eso y jugó una partida normal. Esto se conoce como el gambito escocés. Aquí las negras toman, Reti enrocó, perdón, Max Euwe enrocó y Reti comió caballo por E4. Fijaros que las blancas aparentemente van ganando, las negras van ganando dos peones. Realmente no son dos peones, porque este peón va a terminar cayendo tarde o temprano, porque está muy amenazado con dos piezas, está doblado, es un peón difícil de defender, va a terminar cayendo. Entonces realmente podemos decir que las negras van ganando un peón, pero a cambio, fijaros, como yo estoy enrocado, las negras no, podemos jugar torre 1 y hay peligro, con dama, incluso con este tipo de jugadas, porque está clavado, podemos atacarlo con muchas piezas a cambio de un peón. Sin embargo, aunque el joven hizo esto, que es muy valiente, Reti entró en su juego. Reti era muy superior y entró en su juego y no le importó esta pequeña trampa, por así decirlo, ¿no? Así que torre E1 jugó Max Euwe. Aquí defiende el caballo a la vez que ataca al alfil Richard Reti. Alfil por D5, una jugada muy interesante, jugó Max Euwe. Dama por D5, y ahora viene una jugada muy bonita y muy difícil de ver. ¿Por qué se ha dejado el alfil por un peón? Pues porque ahora viene esta. Caballo C3, si os fijáis no puede tomar porque perdería la dama, y estamos atacando dos piezas a la vez, con lo cual la dama cuando se vaya vamos a recuperar el caballo. Es cierto que perdimos un alfil, pero porque con esta jugada sabíamos que ahora íbamos a recuperar un caballo y posiblemente hasta con jaque o peligro. Así que muy bien está jugando Max Euwe esta primera partida de ese match a 4 partidas que jugaron contra todo un campeón como Richard Reti. Así que caballo C3, la dama se fue a A5 y tomaron caballo, primero tomaron
después de dama A5, tomaron caballo por D4 primero. Ten en cuenta que este caballo está clavado, lo que llamamos que está clavado es que no se puede mover, con lo cual no hay prisa en comérnoslo, porque no es una pieza que pueda escapar. Así que ha preferido tomar ese peón y luego se tomará el caballo. Aquí las negras jugaron caballo por D4, las blancas dama por D4, ya están tocando ese caballo con 3 piezas, es decir, que es una pieza que no va a tener escapatoria. F5 para defenderlo, sí, en ninguna pieza parece que puede tomarlo, incluso podemos hacer F3 y ya le ganamos con un peón. El material aquí es lo de menos, sino aquí lo importante es que este tipo de jugadores en esa época iban a por la cabeza del rey. Yo estoy enrocado, tú no, así que ahora directamente vamos a intentar ir a por el mate y no a entretenerme en ganar una pieza, aunque esté bien colocada, ¿no? Y que sea un estorbo, pero posiblemente sea bueno comerla, pero fijaros qué amenaza más fuerte con alfil y dama ya. Este era Max Euwe, ¿eh? Sin embargo, queremos destacar el juego de las negras que sacrificaron las 2 torres en sus casillas iniciales, o sea que parece que están jugando muy bien los 2 jugadores, las blancas muy bien, pero fijaros cómo va a responder Richard Reti. Bueno, aquí jugó dama C5, intentando el cambio de damas, para quedarse con pieza de más. Las blancas entraron, no es mate evidentemente por una jugada, porque las blancas dan dama de 8 jaque, pero el negro escapa, ¿no? Por F7. Y aquí las blancas tienen que seguir atacando, la dama está muy bien situada, el alfil también, pero hemos dicho que hay que traer todos los juguetes a la guardería, recordad esa frase. Así que caballo por E4, lo que hace es que despeja todavía más el centro del tablero, podemos traer esta torre e incluso la otra. Por fin se elimina ese caballo de E4, F por E4. Y aquí ya jugó Euwe torre a D1. Las 2 torres están ya activas, la dama y el alfil. Todo a cambio de una pieza de menos, porque las blancas están perdiendo una pieza, las negras tienen 2 alfiles, pero fijaron en qué posición están, ni siquiera se han movido, ¿no? Así que recordamos, no es lo importante el material, sino el valor relativo que tienen las piezas según la posición o la casilla en la que se encuentren. Así que fijaros que 4 piezas blancas y fijaros que 4 piezas negras, ¿no? Pero todavía queda lo más bonito para las negras, para Richard Reti, que no se va a quedar con las manos cruzadas, ¿no? Después de torre de 1 jugó alfil de 6 y aquí empieza la fiesta. Sacrifica la primera torre limpia para apartar la dama del peligro y centrarse él en el ataque al enroque, que muy disimuladamente, fijaros como ya hay una dama apuntando, un alfil apuntando e incluso otro alfil que puede llegar cerca. Así que sacrifica esta torre, Max Euwe toma la torre en su casilla inicial, por eso se llama una partida inmortal. Dama toma G5, que también sigue la dama ahora cerca del tablero. Las blancas atacaron con F4, la dama se va a H4, torre por E4, una amenaza muy fuerte porque ahora mismo las blancas están amenazando ya hasta entrar aquí, y darían mate prácticamente, o sea que con la torre aquí estamos amenazando. Y ahora es cuando viene el segundo sacrificio de torre de Max Euwe. Para que no entre la dama aquí, fijaros cómo se las ingenia. Quita este alfil para que la torre defienda esta casilla, aunque lo pierda, pero fijaros a dónde va el alfil. Sacrifica el alfil a la vez y la torre. Espectacular cómo frenó, le ató de manos a este impulsivo jugador de 19 años que estaba jugando muy bien con este doble sacrificio de torre, que es magnífico. Para los que os gusta el ajedrez, veréis que esto es muy muy difícil de conseguir. Ahora con 2 torres de menos conseguir dar jaque mate. Pues fijaros cómo viene el mate. Alfil C5 jaque, la dama está apartada, ya no influye. Sí, vamos ganando 2 torres, pero es como si no jugara, es como si la sacáramos fuera del tablero. Así que aprovechamos rápido, o hay que dar mate o perdemos, porque llevamos 2 piezas de menos. Así que hay que terminar la partida indudablemente dando mate. Alfil C5 jaque, rey H1. ¿Cómo seguimos dando mate con estas 3 piezas que nos quedan? Espectacular. Otra pieza más que sacrifica por tal y de sacar el rey al centro. Y con las 2 únicas piezas que le quedan va a conseguir dar mate. Alfil por G2, rey por G2. Todo lo tenía calculado evidentemente. Dama G4 jaque, rey F1. Aquí ahora viene la clave, no podemos dar este jaque porque se nos escaparía al final, Si empezamos a dar este jaque, se iría escapando por allí, otro jaque se iría escapando, al final no podríamos seguir dando más jaques,
terminaría él con 2 torres de más, la dama ya se empezaría a activar, perderíamos la partida. Hay que terminar dando mate. Entonces, ¿cómo lo hizo Richard Reti? En lugar de dar el jaque aquí, lo da aquí. Fijaros cómo se acorta mucho más el espacio del rey. Tiene que venir a la única casilla que le queda, que es rey E1 y dama F2, mate con las 2 únicas piezas que le quedaban y sin importarle que el otro llevara tanto material. Impresionante la paliza que le dio a este impulsivo jugador en la primera ronda de este match. No os perdáis la partida de mañana, porque hace lo mismo pero con las otras piezas cambiadas de color. Espero que hayáis disfrutado de esta magnífica creación de Richard Reti. Bien, pues hasta aquí esta partida de Richard Reti, que nos dejó muchísimas creaciones. Él murió en el año 29, 9 años después de haber visto esta partida, murió de escarlatina en Praga y ya nos privó, ¿no?, de más creaciones. Pero hay muchas partidas de Reti históricas y de muchos otros jugadores que vamos a disfrutar en este programa de Aprendiendo a Pensar, ¿no? No os olvidéis de acudir a esta cita mañana, porque vamos a ver la segunda partida de este match que enfrentó a Max Euwe, y como hemos dicho fue histórica porque repitió la misma maniobra, solo que con colores cambiados. ¿Cómo es posible que su rival cayera en la misma trampa 2 veces? Pues vamos a verlo mañana, seguro que vais a disfrutar. Hasta mañana.